Bienvenidos a Octubre TV Cine. Tal vez en el caso de hoy debiera ser video, porque vamos a ver El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, en el que justamente reconstruye un vínculo familiar, la vida de su padre, que no conocía del todo, a través de cintas de video. Desde cualquier dispositivo podemos acceder a Octubre TV, la plataforma de contenidos documentales, focos de festivales, focos de realizadores y también la puesta en valor de archivos históricos de la televisión argentina. Hoy, en un momento en el que los matrimonios participan de realities televisivos, Octubre TV se encargó de subir a su plataforma un programa emblemático de la historia de la televisión argentina. Yo me quiero casar y usted. Nací para ti, a ti me tienes. Bienvenidas, bienvenidos muchachos. Gracias. ¿Cómo les va? Gracias. A ver, se las ve muy bien, ¿eh? Ustedes observen, muchachos, bien, oigan bien las explicaciones de ellas, los datos de ellas y viceversa también sobre los muchachos. ¿Cómo les va? Muy bien. Hicimos 4 parejas. Sí. Qué bueno sería que hoy también, porque hay 4 señores y 4 señoras. Sí. Ahí está. Sí. Bueno, muy bien. Así que... Esa es la esperanza, de que se formen 4 parejas. Puede ser. A ver, lo que no debe ser es que la gente viva sola cuando hay un programa que por televisión facilita que la gente se conozca, que las parejas se formen, que se case la gente, en fin, tantas cosas. Yo me quiero casar y usted, un instante, volvemos. ¿Alguna vez alguien dijo que el periodista y de algún modo documentalista Fabián Polosecchi había basado toda su obra en ver cómo Roberto Galán entrevistaba a esas parejas que querían juntarse de algún modo en un estudio de televisión? Polosecchi, de la década del 90, muchos tienen sus programas grabados en VHS, como mucha de la televisión de esa época. Vinculado con la idea de los VHS, de las grabaciones familiares, de lo que se conoce como películas encontradas, muchos pueden tener en sus casas una caja con un montón de materiales. Entre esas cajas y entre ese montón de materiales, la directora Agustina Comedi empezó a tratar de reconstruir la historia de su padre. En nuestra sección La forma de lo real, hablamos con la directora Agustina Comedi para dar paso después a la presentación de su documental El silencio es un cuerpo que cae. A principios de la década del 90, en la ciudad de Buenos Aires se desarrollaba lo que se llamó el movimiento video. En la zona de la calle Florida, vinculado con la Embajada de España en la Argentina. Ahí había una serie de realizadores que empezaban a explorar en el formato video. Andrés Di Tella, Gastón Duprat, una corriente que estaba influenciada por Carlos Trilnik, por Graciela Tacchini, por Jorge Laferla. Ellos se jactaban de que hacían video en video, a diferencia de otro grupo a los que los llamaban que hacían cine en video, que fueron Fernando Spinner, Eduardo Milevich, Sabrina Fargi, o sea, que después hicieron una carrera realmente vinculada con la narración cinematográfica. Una especie de Florida versus Boedo del video y del cine. Parece que tuvieron que pasar más de 30 años para que aparezca una película que da la sensación que sintetiza eso, que sintetiza la idea del formato y lo articula con la narración, o como dice Alain Resnais,
reivindica aquella idea de que la forma narra. Esa película se llama El silencio es un cuerpo que cae y estamos con su directora, Agustina Comedi. ¿Es un poco así? ¿La forma determina ese documental? Creo que sí, que sin mucha conciencia, ¿no? Como sin darme cuenta, pero con algunas preguntas que tenían más que ver con cuestiones éticas, en principio, que con cuestiones formales. Fui entendiendo en el proceso que con lo único que podía dialogar era con esos materiales, o sea que la materia de alguna manera limitaba las posibilidades y al mismo tiempo abría, o sea, limitaba y abría en simultáneo. Entonces, las respuestas a esas preguntas o a esos cuestionamientos éticos se volcaron en la forma. Digo, para bajarlo a tierra. Porque hablando de materia, hablemos de lo específico. Digo, cuando uno dialoga con un archivo, que es un archivo familiar, que por ende es un archivo, no deja de ser un archivo institucional, hay algo del álbum de fotos que se traduce en el álbum de videos también, que tiene que ver, digo, de la misma manera que ciertos archivos dan cuenta de la historia de una nación, con muchas operaciones de selección y por ende de borramiento, digamos, como es mucho, el archivo habla mucho más por lo que no muestra que por lo que muestra. Digo, un álbum familiar narra la historia de la institución familiar. Y yo creo que lo que a mí se me dirimía en el proceso de hacer la peli era como cómo disputar, no cómo disputar, sino cómo instalar otras miradas posibles, otras versiones posibles en relación a esa historia, sin por eso reemplazar una verdad por otra verdad, ¿no? Como cómo mantenerme en el terreno de la fragilidad, del balbuceo, de la incertidumbre. Y eso era una preocupación ética o política. Y creo que la única posibilidad que yo tenía ahí era de trabajar sobre la materia. O sea, si mis operaciones formales no daban cuenta de que eso era un punto de vista, digo, porque además con la complejidad de estar trabajando con materiales ajenos, ¿no? Entonces, digo, ajenos y no tan ajenos como para que eso no me impacte o no altere algo que es muy, sí, del orden de lo personal. Entonces, eso se tradujo en ciertas operaciones formales que toman los recursos del video para dar cuenta de marcas de subjetividad. Entonces, acá pauso, esto se glitchea, hicimos además como un trabajo con Ezequiel Salinas que fue muy lindo porque fue analógico, entonces lo que hicimos fue abrir una casetera, Claro. Y punzar esos materiales y manipularlos, pero no de manera digital, sino de manera analógica, que eso siempre es divertido. Pero bueno, digo, están esas operaciones que son marcas de alguien que mira y que está diciendo, bueno, esto es lo que yo estoy mirando, no es que esto es lo que esta es la verdad, esto es una mirada, acá quiero volver, sobre esto quiero volver porque me interesa mirar esto. Y bueno, y después el montaje y digo, otras operaciones formales, pero ya más corridas de la lógica del video, digo, de los recursos y de las herramientas del video. Uh-huh. Contanos qué es El silencio es un cuerpo que cae y cómo
¿Cómo llegás a proponerte a vos misma hacer esa película? ¿Desde dónde llegás a hacer esa película? No sé, ya digo, pasó tanto tiempo que creo que las versiones fueron cambiando, ¿no? Tus versiones sobre cómo mis llegas a versiones la sobre película. cómo llegué digo, no sé, porque se van tiñendo de las cosas por las que uno va atravesando, por las que el país va atravesando, pero sí sé que yo no me hubiera atrevido a hacer la película si yo no hubiera encontrado ahí como un correlato político. Digo, a mí me interesaba no tanto en cuanto a historia personal, sino como posibilidad, o sea, sino para pensar cómo la micropolítica está tejida, o sea, las historias personales, las trayectorias de vida están completamente atravesadas por cuestiones macro, ¿no? Como por esas decisiones institucionales, digo, creo que en este momento se vuelve más que evidente cómo nuestras vidas están condicionadas por los avatares de la política O sea, nacional. ¿sentís que hubo un contexto auspicioso para poder contar esa...? Sí, era un contexto completamente... bueno, a diferencia de lo que dijo, ¿cómo se llama? Novarecio en el programa, que dijo que el kirchnerismo me había dado no sé cuánta plata para hacer la película. Mentira. Ese dinero salió del Inca con el macrismo. Pero digo, la construcción, digo, pensar la peli, pensar, digo, pensar en un diálogo intergeneracional la trayectoria de vida de esas personas, que eran los amigos y los compañeros y las compañeras de militancia de mi padre, en un diálogo, o sea, digo, porque yo siempre había pensado en ellos y en ellas en términos de sus trayectorias de militancia política, y de repente ahí apareció algo que generacionalmente yo o nosotros podíamos aportarles a ellos, digo, en esa discusión. O sea, la posibilidad de estas personas de revisar sus historias no solamente en torno a sus militancias partidarias o en las organizaciones, sino también en relación a su pertenecer a una disidencia sexual y cómo eso había determinado, sí, la recorridos. idea de identidad, ¿no? Total. Y sí, totalmente el clima de época era auspicioso. Digo, a mí me estaba haciendo pensar en esas cosas. Entonces yo de repente llegaba a ellos y a ellas que me habían formado políticamente. De repente yo tenía algo para aportarles, no sé, para decirles, para preguntarles. Había algo en lo que yo había estado pensando que ellos no habían podido pensar, y eso tuvo que ver estrictamente con un clima de época, con unas condiciones de posibilidad. Mencionaste la formación política. ¿Cuál es la formación que te lleva a lo cinematográfico? Yo estudié literatura, letras modernas en la UNC. En Córdoba. En Córdoba, sí. En la querida UNC. Y básicamente yo quería leer y escribir. Era todo lo que quería hacer en la vida, nada más. Y me pareció... Sí, pero... No, digo... parecía fácil, visto desde... Nada, y creo que el guión apareció como una posibilidad de oficio. O era el periodismo que oscilé. Al principio, cuando entré a la carrera, dije, bueno, me dedico al periodismo. Me gustaba mucho la crónica, la leía mucho a María Moreno. La sigo leyendo, me sigue encantando. Y nada, y después terminó siendo el guión. Me vine para acá, en Córdoba. En ese momento todavía no se producía, cuando yo estudié, todavía no se producía mucho.
Yo entré a la universidad en el 2004. ¿Cuánto tiempo? Un montón. Entré en el 2004 y recién, nada, después empezó a producirse cine en Córdoba. Entonces me vine acá a hacer unos talleres de guión y empecé a trabajar como guionista. Y esta película, en paralelo, digo, tenía que ver más con el deseo de obra. Que podía ser una novela o podía ser una película, en realidad. Creo que hubo algo de la materia que condicionó también el hecho de que fuera una película. De la materia video. De los cassettes esos, de las cajas de cassettes. Digo, de repente estaba eso ahí. Pero siempre pienso que podría haber sido una novela. ¿Cuántas cajas de cassette? ¿Cuántos cassettes? Y digamos, la revisión de ese material ya la venías teniendo o te surge a partir de esta idea de que, bueno, esto va a ser un proceso de escritura y ahí empezás a mirar. A mirar, pero ¿cuánto hay de eso de video home familiar? Había como 150 horas, ya no me acuerdo exacto, pero había mucho, sí. De las cuales es raro ese proceso también, que es bastante interesante, de materiales que en principio parecen completamente inútiles como para la película. Y después, volviendo a la primera pregunta, como en relación a la forma, terminan dando cuenta de algo que se escapa por completo a la trama, a la dimensión narrativa de la película. Tienen más que ver con cuestiones, nada, con un archivo que se vuelve sensorial, que revela estados mucho más que informaciones, ¿no? Digo, no sé, hay un plano que ahora me acuerdo porque lo nombré hace poquito, nada, donde la cámara se cae, viste, la dejabas prendida, que pasa mucho, qué sé yo, no, con los celulares no tanto, pero en el plano se ve, hay un suelo muy rojo, una sombra bastante dura, como de mediodía, la cámara que pendula, un poco los pies de mi papá, y yo que corro chiquita de una esquina a la otra, entonces se ven un poco de piernitas, un poco de sombra, y para mí esa imagen fue clave en la película, y en principio es una imagen completamente desechable, es un error, pero bueno, digo eso, los visionados fueron... No, estuvieron cerca de la voluntad de la peli, digo, como cerca en el tiempo al deseo de hacer una película, de hacer algo con esto, ¿no? Como que creo que los pasos son, primero entender de que esa historia personal tenía un correlato político, después empezar a lidiar con, bueno, a ver cuáles son los materiales que hay para hacer acá, ¿qué sería esto? ¿Sería una ficción? ¿Sería un documental? ¿Sería una novela? Y en paralelo a eso, sí, el visionado de los cassettes y intentos como de selección que, como te digo, cambiaron por completo cuando la peli se empezó a armar. Cosas que parecían descartables terminaron quedando adentro y cosas que parecían muy reveladoras quizás eran demasiado reveladoras. Digo, cuando uno dice la cosa, ¿qué sentido tiene? Y en relación a eso... yo sí pienso que hay algo del silencio, de la idea del silencio, de la idea del secreto más bien, que sin darme mucha cuenta en el proceso, pero que fue como una especie de concepto que articuló la forma de la película. Porque ¿cómo se dice un secreto? Como si estamos haciendo una película sobre los secretos, en qué cosas aparece, y eso fue determinando muchas decisiones formales, como por ejemplo que las entrevistas fueran yo sola con una cámara, porque cuando iba con equipo algo pasaba ahí, pero
todo lo que se suponía que era un secreto se desarticulaba y había como un esfuerzo por revelar una verdad, y yo no quería que me contaran una verdad, yo quería sentir el peso de la dificultad, de lo difícil que es cuando uno está subjetivado en el miedo, en la represión, en el castigo por lo que sos, decir. Entonces, eso, creo que la idea del secreto fue articulando un montón de decisiones, esto de las entrevistas, de qué materiales quedaban adentro, qué materiales quedaban afuera, como cierto, como un montaje un poco menos, tramado, articulado, como... El secreto como abordaje, que podría haber sido ficción, que podría haber sido literatura, pero es un documental. El silencio es un cuerpo que cae. Su directora, Agustina Comedi, nos acompaña y después del corte, junto con ella, seguimos con la entrevista y compartimos la película. Seguimos con Agustina Comedi en esta sección, La forma de lo real, presentando su ópera prima, es El silencio es un cuerpo que cae, que ya de por sí tiene en su afiche, esta estética gráfica de la tituladora VHS Panasonic, o por lo menos Video Home, de esa cosa de camcorder, que ahora parece como un efecto de las redes, de Instagram, que baja como efecto. Hay algo ahí de él, como este presente de banalización, de que parece que esos efectos y contar una historia en TikTok, están contando una historia los que creen que ahí se cuenta una historia, de hecho se llaman historias, lo de Instagram. ¿Cómo ves esa relación entre el compromiso de contar un relato documental y este mundo de la virtualidad que tiene una incidencia política en el presente de las redes y de cómo... Sí, siempre cuando opino de estas cosas me da miedo el conservadurismo, como no quiero ser, creo que ya lo dije otras veces, pero como me da miedo convertirme en una señora reaccionaria, como creo que como todo, las redes son una herramienta y se pueden usar de una manera o de otra. Que esa cosa efímera de las historias que se caen en 24 horas y desaparecen tiene sin duda sus efectos. Por un lado veo como algo del exceso de imágenes, ¿no? Como de que estamos un poco anestesiados y anestesiadas porque hay demasiado ahí dando vueltas. Voy a tratar de hacer como reflexiones concretas sin conclusiones, porque ahí es a donde me da un poco de miedo. Eso, siento que estamos atiborrados. Creo que eso genera como un problema grande de concentración y de particularización, ¿no? Como que hay algo de lo particular, de los procesos largos, de una serie de lecciones que terminan haciendo que uno pueda decir, bueno, esta es mi película, esta es mi historia, esto es lo que tengo para contar, que en esa cosa vehemente y tan vertiginosa de las redes sociales, eso, desaparece la particularidad. Y creo que eso sí tiene consecuencias, y consecuencias políticas graves. En relación a la sensibilidad, sobre todo, la poesía, la característica fundamental de la poesía es esa posibilidad de lo particular, ¿no? Como que de repente hay algo que punza en un lugar
que es muy único, que es muy singular. Y creo que de lo que se alejan y nos alejan las historias de TikTok. Y TikTok es un mundo que yo ni conozco, pero bueno, de Instagram es de esa singularidad. Y por otro lado, bueno, que estamos como sin archivos, o sea, estamos confiando nuestros archivos a vaya a saber quién, a Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Sí. Que eso sí me parece como muy, muy preocupante, como algo de, yo no sé a dónde están las fotos de mi hijo, por ejemplo. Como no tengo muy claro, están ahí medio en discos, medio en compus viejas, que uno no tira por las dudas, porque dice, bueno, ahí hay unas fotos, pero sí. Y la memoria sin soporte, digo, como en ese diálogo de los archivos y las posibilidades de articular historias singulares sobre que construyan memoria, me parece que es muy importante. Bueno, digo, el silencio tiene que ver con eso. No sé cuáles van a ser esos dispositivos de memoria de acá a unos años, siendo que las imágenes que estamos construyendo desaparecen en 24 horas. Hablas de la memoria, pero también citaste a María Moreno como maestra de la crónica. Hay un auge de la crónica, hay un auge de lo que se llama literatura del yo. En el teatro el biodrama se amplificó a una idea de teatro documental. Y aparecieron las obras audiovisuales también narradas en primera persona. De hecho, coincidentemente con El silencio es un cuerpo que cae, sale Esquirla, sale Silvia, sale Las buenas intenciones como ficción, pero que de algún modo recuerdo haberlas visto en la misma semana y casi como un diálogo, siendo una ficción. Sí. ¿Cómo construiste la idea de un personaje narrador del silencio es un cuerpo que cae? Que, digo, si tuviste algún tipo de prejuicio, cómo se construye, porque no es simplemente, bueno, esto lo cuento, qué digo, qué no digo, ya estoy diciendo haciéndola, ¿no? Pero qué... Sí. No, primero pensaba que si existe la posibilidad, obviamente llevándolo a un extremo, ¿no? Pero de que algo no sea autobiográfico, no sé, como Madame Bovary c'est moi, digo, nada más alejado y al mismo tiempo, digo, es un personaje femenino de una ficción, y sin embargo, bueno, siempre hay algo de uno o de una de los personajes, bueno, en las historias. Obviamente acá hay un yo, hay unos archivos, pero también hay un recorte enorme. Digo, hay una elección de cada una de las cosas que se dicen, por la cual una pasa no una vez, sino muchísimas. Y digo, y en el mejor de los casos, que no digo que sea el del silencio, pero esa elección de qué se dice, qué no se dice, qué se muestra, cómo... tienen que ver con la película y no con uno mismo, ¿no? Como que hay una especie de abandono, paradójicamente, o debería haber una especie de abandono del yo en función de la película para que eso efectivamente funcione. Digo, después te pasan todas las cosas que nos pasan, o sea, te escuchás la voz y decís, ay no, Dios, ¿por qué? Esto lo quiero decir, esto no. Digo, hay una sola alusión en el silencio como a mi presente y a mí, digo, y que cada vez que la escucho me incomoda un poco, pero bueno, tuvo que ver con una decisión de ese momento de, bueno, esta historia no está siendo contada por la hija heterosexual de ese papá, sino por una hija que muchos años más tarde, siendo bisexual, atraviesa
ciertas formas de violencia institucional levísimas al lado de, pero encarnadas en, bueno, en este caso una psicoanalista. Digo, uno negocias todo el tiempo, pero sí, creo que en el mejor de los casos lo que hay que poner en juego es un abandono del yo y no un yo demasiado presente. También hablaste de que de algún modo es la escritura lo que te mueve, ¿qué valor le asignás al guión? Siendo que es una película de material encontrado, digamos, una película analógica, como la escritura, pero ¿cómo es tu relación como proceso en general, tanto en esto como en otros materiales? Sí, lo que hay son como muchos borradores de escrituras muy fragmentarias. Yo escribo bastante, tengo diario, tengo servilletas, es bastante caótica, pero escribo, entonces hay algo de eso que va encontrando como reelaboraciones y siempre termina de ajustarse en montaje con Valeria Rasiopi. Hay algo, ella también estudió letras, entonces hay como cierto disfrute juntas en relación a la palabra, al lenguaje. Entonces, me dice, escribí esto, cuando estamos en la isla y me dice, ándate para allá, escribí esto, porque le falta, porque, digo, vas articulando, de repente te das cuenta de que sin cierto elemento no camina la estructura. Entonces, digo, hay un poco de las dos, de una escritura previa, muy fragmentaria, y una escritura que termina de conformarse ahí en el montaje. Pero sí, a mí las palabras me gustan mucho. Digo, cuando castigan tanto la voz en off, digo, hay algo como de el busto parlante y la voz en off son como los dos monstruos, los dos fantasmas del documental, ¿no? Es como, bueno, te la hiciste fácil, eso no es cinematográfico. Y hay un montón de películas que demuestran lo contrario. No digo que sea El silencio, pero digo, hay muchas películas que demuestran lo contrario, que son solo una entrevista y son increíbles, porque hay algo ahí que está vivo, hay algo que logra apresarse o liberarse, y lo mismo con la voz en off, no sé, de Chris Marker. Digo, puede ser una capa más de singularidad, de belleza, digo, depende cómo se use. Digo, si uno usa para amarrar todos los huecos y que no quede nada librado al azar y que sea solo como una especie de catarata de información, bueno, ahí sí, perdemos todos, la película, el espectador, pero a mí sí me gusta mucho el trabajo con la voz en off. Y después en playback terminó siendo digo, hay un procedimiento que es incipiente en El silencio, pero que en playback se ajustó muchísimo más y que para mí es algo en lo que me interesa seguir trabajando, que tiene que ver con grabar a las personas y sus modos del habla y sus anécdotas y sí, y hacer una escritura que es como una especie de síntesis y reelaboración de eso, pero que conserva sus marcas, su ritmo, ¿no? Como, bueno, que lo hicieron un montón. Puig trabajaba un poco así, pero ese es un trabajo que me gusta mucho, como más que es como un trabajo muy documental y al mismo tiempo muy formal, como volviendo a lo que decías al principio, esta cosa de poder hacer porque en definitiva tiene que ver con un vínculo con la realidad, cómo miramos la realidad, o sea, mucho más que cuál es la realidad. Digo, el documental tiene que ver con una mirada en relación a eso, una manera de vincularse con lo real. Pero de realidad no tiene nada. Entonces ese trabajo me parece muy divertido. Agustina Comedi, directora de El silencio es un cuerpo que cae. Entre
los drops de ese material de video, entre las sucesivas capas, entre esas 150 horas de material encontrado, pero familiar y cercano, construye una película que queremos compartirla.